tal? Bienvenidos a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Hoy sin nuestro querido Enrique. Enrique. No sin antes agradecer, por supuesto, a Sí, a la coordinadora republicana por la producción de todo este programa. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV. Nos puedes ver a través de VHTV por Cable Más y BSTV por Ves Cable. Y también a través del portal La Abeja y Conectados TV. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Bien, Sí, como Nicolás, bien muy bien. mencionas, Enrique no está, Ujú. lamentablemente por temas laborales, pero no vamos a dejar de realizar este programa, por supuesto, de la mano de la coordinadora. El día de hoy vamos a tocar un tema que en realidad a todos nos está preocupando un poco, ¿no? Porque no solamente refleja. Preocupando mucho, diría yo. Sí, porque no solo refleja este sentimiento de inestabilidad, de, digamos, desconfianza hacia Ujú. las instituciones gubernamentales, sino que propicia escenarios que no podrían ser nada favorables para el futuro de el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos tenido una seguilla de vacancias presidenciales hace Ujú. poco nomás, diría hace un par de meses, bueno, un par de años en general, pero vamos a ver qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Con Sí. Dina Boluarte y el caso Rolex, Ujú. que evidentemente es un caso que aún así nos deja algo de preocupación porque evidentemente es una persona que tiene un cargo alto y a mí me parece curioso, no sé si a ti, cómo es que un mandatario tenga la facilidad de mostrar estas joyas que pueden tener un precio muy elevado sin ni siquiera ser transparentes o ser transparente ella misma sobre cómo las ha obtenido, ¿no? Claro, solo pensando en el contexto de toda la situación, ¿cómo es que en su cabeza estaba perfectamente bien ser un personaje público, político, en un país donde la situación económica es tan nefasta, presentarte con un reloj que vale ya más de $30,000 ya es muchísimo, ya es demasiado. O sea, ¿cómo es que no te das cuenta que eso va a despertar algún tipo de alarma y desconfianza, ¿no? Si las cuentas no están claras, si eres el presidente del Perú, claramente toda la población se va a preocupar y van a haber cuestionamientos y va a haber inestabilidad política y va a haber confrontación. Entonces, siquiera antes de poder considerar eso, yo creo que debió haber pensado en toda esa situación, no para decir después simplemente me lo prestaron, ¿no? Evidentemente, y más que una situación económica nefasta del país, porque, claro, si bien es cierto, es una situación, la economía de por sí es voluble, Muy es muy voluble. cambiable a través del tiempo, y eso depende mucho de esta estabilidad que le podamos dar, ¿no? Ujú. Nosotros como ciudadanos y al mismo tiempo nosotros como aquellos que votamos por estos mandatarios que nos ayudan Ujú. a tener un gobierno viable a través del tiempo, ¿no? Pero a ver, vamos a recordar un poco cómo fue que inició todo esto, ¿no? A través del programa La Encerrona, ¿no? Uno de los investigadores del equipo presentó este caso, ¿no? Que la presidenta tenía un Rolex y no sé, considerando todos los ingresos, los cargos que ha tenido, las empresas en las que ha trabajado, no En la RENIEC. coincidía, ¿no? El monto de su sueldo con las propiedades que está teniendo últimamente y luego verla con joyas tan costosas, algo no cuadraba ahí, ¿no? Entonces este 14 de marzo inician estos cuestionamientos, ¿no? Y justo en esta fecha, Wilfredo Corima es que se acerca al despacho presidencial. Entonces ahí las sospechas empiezan, pero Claro, salen unas fotos de la encerrona, si no me equivoco, uh-huh. y a partir de ahí ya se generan indicios sobre qué puede estar pasando, ¿no? De dónde vienen esos relojes, cómo es que pues, se puede hacer un Rolex, ¿me Y entiendes? para esto, Wilfredo ya ha sido anteriormente investigado en Sí. casos de corrupción y de narcotráfico. Así que esto es... ¿Y sabes un dato curioso de eso? Me Dime, has hecho acordar. ¿qué pasó? Cuando estuvo siendo investigado este señor Wilfredo Corima, que dice que es empresario, nadie sabe de dónde tiene tanta plata, pero el pata es millonario. Se sospecha, y bueno, y creo que se comprobó, no se comprobó, pero se sospechaba en un inicio de que para que él haya sido liberado le ofreció a sus captores, a las autoridades, 100.000 soles a cada uno para que lo liberen. O sea, ¿te imaginas la cantidad de plata que debe tener ese señor? 100,000 soles a 100.000 soles a cada cada uno. uno. O sea, como si fuera un sencillo, por favor, ayúdame a salir. Mi libertad, evidentemente, ¿Pero eso fue puede ser cien por comprada. ciento así comprobado? Mira, comprobado ¿O no. fue dicho por
por las malas lenguas de No estoy muy seguro respecto al tema, me vas a disculpar, pero lo que sí tengo claro es que el señor, para que hayan habido ese tipo de dimes y diretes, o ese tipo Claro, de argumentos, o ese tipo de supuestas habladurías, ya quiere decir que evidentemente el señor tiene mucho poderío económico, o sea, exacto. tiene mucho dinero, y es curioso también que al mismo tiempo haya sido investigado por temas ligados al narcotráfico, ¿no? Por corrupción Cosa que se fue sabe que en el sentenciado Perú, y narcotráfico investigado. claro, Ujú. cosa que en el Perú es bastante notoria la problemática que tenemos con respecto a ese tema, Sí. ¿no? Y que no se llega a solucionar. Pero bueno, continúa con... Y bueno, el 22 de marzo esto ya empieza a verse en medios internacionales, ¿no? Ahí es donde ya todos nos empezamos a preocupar porque eso ya significa inestabilidad política. ¿Cómo nos ven las empresas del exterior, las importaciones, las exportaciones? ¿Qué tan estable es nuestro país con relación a la política, ¿no? Eso define mucho. Y bueno, Dina había mencionado anteriormente que todo era fruto de su trabajo. Grave error, porque Dudoso. mientras empezaron a desenvolverse toda a desenvolverse toda la información, quedó en silencio, total. Nadie sabía nada, ella ya no mencionaba nada, si era fruto de su trabajo, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no presentó las pruebas en el momento, no? Y esperó hasta semanas después de que se presente Estuvo esto, hasta el 26 de marzo sin hablar. hasta el 26 de marzo sin decir una palabra. Y cuando sale, ¿qué dice? Dios mío. Bueno, Dice, no, me lo prestaron porque es bueno que a una presidenta se la vea con, o sea, bien vestida, productos de alto valor, para representar bien al país. ¿Vas a representar bien un país demostrando que tienes todo el dinero del mundo, pero que no sabes administrarlo? O sea, ¿en qué mundo vas a representar bien a tu país demostrando un montón de joyas y cosas cuando al ir a tu país no es la realidad, ¿no? Hay que ser más realistas, me parece también. Eso, o sea, tu personalidad y tu criterio y tus valores son lo que demuestran lo que tienes para ofrecerle a tu país, ¿no? No los objetos que puedas tener encima. Yo creo que eso lo debió tener en cuenta antes de pensar en aparentar algo que realmente no es. También ese es el problema. claro, y solo para agregar un poco a eso, Dina Boluarte ya estuvo investigada en el 2021 por caso de peculado doloso, que quiere decir que una persona se aprovecha de su condición de cargo en respecto a alguna institución o se aprovecha de su posición, digamos, política, administrativa con respecto a algo para obtener algún beneficio económico dentro de la institución que ella desea, pues, ¿no? Y ella, de alguna forma, le pidió a un trabajador de la RENIEC, le instigó a que le dé un pago, porque ella trabajaba en la RENIEC, Uh-huh. a que le dé un pago que supuestamente le debían, pero en ese momento ya estaba sin goce de haber. O sea, ella quiere decir que había pedido una licencia para que le den un periodo de tiempo libre, pero no tienes que recibir un pago, o sea, no puedes recibir nada. Esa es la condición de goce de haber. Bueno, este trabajador público le envió el dinero, le pagó el dinero que le debía a Dina Boluarte, y ella al día siguiente lo que hizo fue transferir ese dinero a otra cuenta. ¿A dónde? No se sabe. Pero ya estaba siendo investigada por este tipo de hostigamiento, bueno, o presión hacia una institución pública, aprovechándose de la función administrativa que ella tenía en ese momento, que al mismo tiempo se aprovechaba, porque claro, ella estaba en condición de candidata a la vicepresidencia de Perú Libre. Entonces ya de por sí te genera un estatus por sobre cualquier individuo o ciudadano, ¿no? Claro, ¿no? Eso te da o sea, una vez que tú postulas, debería ser una persona absolutamente confiable, ¿no? Ahí ya todo el mundo empieza a decir, ah, ok, sí, en ella podemos confiar, con ella podemos hacer tratos, etcétera. Claro, pero si postulas y tienes ese tipo de backup, ese tipo de historial tan dudoso, como que ya te genera cierta Uh-huh. desconfianza, pues, ¿no? Hacia un mandatario que debería tener ciertas cualidades idóneas para ejercer un cargo público como es el de ser vicepresidente de la nación, ¿no? Entonces, bueno, pero continuando con el tema. Bueno, sí, y
en ese momento, el primer ministro, que es Gustavo Adriansen, se pronunció y dijo que en todo momento se habían brindado las facilidades del caso, ¿no? Que el abogado se había presentado, que por qué demonizan, qué tiene de malo, el que mantenga silencio hasta poder conversarlo con toda la tranquilidad, que es su descargo. Pero no, si ella tenía todas las pruebas, ¿por qué se contradice? O sea, ¿a qué va esta contradicción, no? Ese es el problema. Y luego, no sé si tú lo sentiste, pero en su discurso yo la sentí bastante hasta burlona de alguna forma, ¿no? Son unique. Sí, o sea, ese comentario me parece que está súper bastante fuera de de más. lugar. Sí, es fuera de lugar y no se corresponde con las investigaciones que se están resolviendo en el momento, ¿no? O sea de Unique, sea de marca Guacho, sea de marca, qué sé yo, cualquier tipo de marca. Aún así, tú tienes que ser transparente con los bienes que tienes porque tienes un cargo público y eres mandatario de la nación, o Claro, sea, eres el presidente de la esa República. no era la Esa preocupación, no ¿no? era la preocupación, ni siquiera la pregunta, ¿no? Exacto, ese es el problema, cuando se empiezan a desviar el tema principal, como si fuéramos tontos prácticamente, ¿no? Si dices una cosa y luego te vas a contradecir, al menos presenta pruebas lógicas. Claro, y no solamente eso, sino que si todos tuviéramos un Rolex, cosa que no es así. De hecho, uno de los pocos que yo conozco que tiene un Rolex es Pep Guardiola, que Ujú. es para mí un gran entrenador. Un Pero en referente. fin, o sea, si todos tuviéramos un Rolex, sería perfectamente normal que incluso la mandataria, que en papel, ¿sabes cuánto gana un presidente? Ese dato sí no me acuerdo. 15.000 soles. En papel, obviamente en papel. Yo Claro, los no quiero... bonos, Exacto, gratificaciones. todas las atribuciones que pueda tener, etcétera, ¿no? Entonces, pero sin embargo, con todo eso no te alcanza para poder tener un Rolex por un mero gusto de lujo. Y que yo sepa, ella no es inversionista, accionista, Ha trabajado en la no ha RENIEC. diversificado sus ingresos, así que no tiene ningún sentido. Sí, evidentemente es algo que hasta ahí, ahorita, o sea, a todos nos preocupa porque digamos que no se llega a nada claro, ¿no? Y Ajá, lo porque preocupante es que se va a llegar a una inestabilidad muy preocupante. y es como que se ha ido tanteando cuál es esta fuente, ¿no? Claro. Y sabes, un personaje curioso de este caso, que vamos a hablar a él, o sea, vamos a ver sobre él ahorita, que ya lo mencionamos al inicio, pero no hemos dado mucho énfasis sobre él, Ujú. es que es un empresario, como bien mencionábamos al inicio, que tiene unas propiedades que sabe Dios de dónde las tendrá, tiene algunas Wilfredo Oscorima. Oscorima. Vamos a hablar de esto en la segunda parte por un tema de tiempo, pero quédense con nosotros, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Habla P Un programa de habla popular. y a veces culta. Bueno, estamos hablando del tema de Dina y sus famosísimos relojes. Y ahora vamos a hablar sobre sus implicaciones con Wilfredo Oscorima, ¿no? ¿Cómo es que él llegó a tener tanto poder? ¿Cuáles han sido sus puestos? Eh, ¿Cuándo se hicieron tan amigos? Bueno, Wilfredo Oscorima ya estuvo de hecho involucrado en la política en el 2011. Estuvo también como candidato a la gobernación regional del Callao por el partido de César Acuña. Ujú. Curioso, ¿no? Que se junte con César Acuña, César que Acuña, él también también es un tipo, tiene diversas fuentes de sí, es un ingresos. personaje que, bueno, realmente también tiene como que estas cualidades bien peculiares, medias dudosas, medias extrañas, ¿no? Porque ¿cómo es que alguien tiene tanta plata y sin embargo cuando lo ves de repente transmitir alguna idea o de alguna forma comunicar hacia el público no es tan consecuente ni tan lógico a la hora de Claro, expresarse, cómo ¿no? ha tenido tanto poder? ¿De dónde salió tanto poder con ese convencimiento de su palabra, no? Claro, ahora evidentemente hay que separar un poco la habilidad empresarial con la habilidad comunicativa, eso lo entiendo muy bien. Sin embargo, el hecho de falsear, por ejemplo, o de tener ciertos grados académicos medios Los grados turbios, académicos. entonces eso como que ya te da a entender un poco que, claro, este personaje debe tener otros personajes a su lado que de repente no tienen, digamos que un historial tan idóneo, no tan limpio, tan pulcro, ¿no? Ujú. Pero bueno,
Lo curioso es que Wilfredo Corima, como presidente, bueno, este gobernador regional de Ayacucho, ya tenía este tipo de acercamientos con Dina Boluarte. ¿De qué forma? Bueno, en el 2023 y los primeros meses del 2024, el gobierno central, a cargo de Dina Boluarte, le traspasó alrededor de 580 millones extras al presupuesto del gobierno regional de Ayacucho, Sí, yo evidentemente por este un pedido de Wilfredo Corima. recuerdo haber oído en una... Era un meeting o algo por el estilo, donde Dina gritaba, si nos piden más plata, les traemos más plata, porque se lo merecen y parecía un show, ¿no? Ujú. Un show para conseguir votos, pero, o sea, no me parece que esa sea la forma correcta de decirle al pueblo, estamos trabajando para ustedes y vamos a vamos a hacer todo lo que necesitan, ¿no? Si necesitan hospitales, si necesitan lo que sea, pero es que no dan como a ver, un hecho concreto, algo absolutamente necesario, sino es como algo fantasioso, que nosotros les vamos a traer la solución y les vamos a mandar toda la plata y todo lo que quieran, ¿no? Esa era como la visión, o sea, ahí te das cuenta de la visión que tienen estas personas en el poder, ¿no? Que es como, les damos toda la plata que quieran, les traemos todo lo que quieran, pero apruébennos y vean que somos capaces, ¿no? De hacer estas cosas. Sin embargo, no pensar un poco más en el fondo, en solucionar y analizar cuál es la situación actual, ¿no? Exacto, y no solo eso, sino que, ¿qué opinas sobre que, bueno, Dina Boluarte se refiera a Wilfredo Corima como su waiki, como su hermano? Que incluso la traducción está mal, me parece que no es la correcta, pero porque creo que es hermano de hombre, waiki, Mm. o algo así, pero no es la traducción específica en quechua. Según ellos todos hablan quechua, ¿no? Pero, ¿qué opinión te amerita que una persona le diga? Es que, mira, yo entiendo que cuando tú trabajas de la mano en temas tan importantes con personajes reconocidos, hay algún sentido de compañerismo, nacionalismo ya, ¿no? Porque estás haciendo esto por tu país, porque estás representando a tu país con personas idóneas, ¿no? Pero una vez que dices que es tu hermano es alguien investigado por narcotráfico y por corrupción y eres el presidente de la nación y lo dices con tanto orgullo, da que pensar. Realmente da que pensar. Evidentemente. Bueno, y como lo comentamos hace un inicio, o sea, el 2024, solamente los 3 primeros meses, cosa que es extraño ya de por sí, se aumentó 222 millones de soles al presupuesto inicial de Ayacucho, o sea, del gobierno regional de Ayacucho. Entonces, esto de por sí ya como que te da a entender de que efectivamente existe un privilegio de aporte económico hacia una región en la cual también existe un personaje que tiene cierta cercanía con la mandataria. Ahora, es claro también que los gobiernos regionales suelen tener un presupuesto para ejercer ciertas obras públicas en su determinado territorio, Claro. pero sin embargo es curioso cómo es que Wilfredo Corima tenga en su haber, o sea, en su poder, en su registro capital, Ujú. a 3 empresas que efectivamente han recibido esta cantidad de dinero para trabajar en las obras públicas de Ayacucho. Obras públicas que de hecho se han visto, digamos que interrumpidas o han tenido un lento crecimiento. Pero Ujú. Wilfredo Corima tiene una relación directa con estas empresas. Entonces, de alguna forma, ya hay un beneficio bastante cerrado entre ambos y entre un grupo de empresarios del cual él forma parte, en la que se están pretendiendo hacer de repente, sabe Dios si es así, pero es muy probable que sí, con el enriquecimiento ilícito de este gobierno central, pues, ¿no? Claro, realmente siempre cuando una empresa trabaja de la mano con el Estado, es todo a través de un concurso, ¿no? ¿Cuál es la empresa que te ofrece mayor beneficio, más eficacia, menores precios? Y o sea, que yo sepa, en la gran mayoría de casos, si tú estás relacionado a una empresa, esa empresa no puede trabajar o sea, si tú estás en un cargo público y estás trabajando en una empresa o eres parte de una empresa, esta empresa no puede trabajar directamente contigo, ¿no? Ujú. Porque claramente habría un conflicto de intereses de por medio. Claro. O sea, evidentemente la,
la forma en que Oscorima tiene una relación con estas empresas es a través de una persona llamada Esperanza Rojas, Ujú. que tiene, digamos, que la representación de dichas empresas, ¿no? O la firma de la misma. Pero sin embargo, la relación entre Wilfredo Oscorima y Esperanza Rojas, de por sí hay una relación directa, ¿no? Y es acreditado, o Claro, sea, ya porque está comprobado. Wilfredo Escorima llegó al poder a través de un partido en el que ella también se encontraba, Ujú. del movimiento, un movimiento Wari Yacta, Wari sí. Ahora, es curioso también cómo es que estos movimientos regionales, como Ujú. Wari Yacta, o hay otros también, incluso hay algunos repositorios comunicacionales o algunos sitios, medios, en general, medios abiertos, donde también tienen este nombre, ¿no? Yacta, Yacta, o sea, que quiere decir pueblo, en que Ujú. hecho de alguna forma. O Habla el Pueblo, que también hay un canal muy conocido en YouTube, que evidentemente tiene una posición política bastante reconocible, ¿no? Pero, ¿por qué se adjudican tanto? Me parece interesante. ¿Por qué se adjudican tanto la voz del pueblo si son quienes ellos mismos los que transgreden o de alguna forma mantienen al pueblo, a su mismo pueblo, en condiciones tan precarias porque justamente toda la plata que ellos se roban termina siendo plata que podría ser reutilizada en el crecimiento de estos pueblos, ¿no? Ujú. O sea, y me parece una O sea, es absolutamente desfachatez inconsecuente. total, claro, me parece una desfachatez total, una incongruencia, eh, me parece algo muy bajo por parte de los No, sí, gobernantes. y es rarísimo el hecho de que ellos ya tengan tanto dinero bajo su manga. O sea, es como, a ver, vemos a personajes como López Aliaga, por ejemplo, que es un empresario que tiene tanto dinero y entra al poder y se presenta como es, ¿no? No he visto hasta ahora como que se presente, no sé, alguna noticia de algún producto caro que esté utilizando él. Mientras más sencillo, mejor representas, ¿no? Claro. Y sí, yo estoy de acuerdo con una cosa, o sea, el político tiene que tener un perfil, Bajo, yo no, creo. ¿tú crees? Yo creo que debe Yo, tener un perfil más bajo. yo no sé si bajo, ¿por qué? Porque en la política, lamentablemente, lo que nos motiva a nosotros, los ciudadanos, los votantes, es aquella imagen que representa una fuerza, un cambio, algo distintivo de toda la, digamos, la basura, No, disculpando la expresión, pero la basura política que puede estar teniendo lugar en no, claro. determinado contexto, ¿no? Ahora, López Aliaga para mí es un buen ciudadano en tanto que es un empresario de bien, o sea, ha sabido construir para él un futuro prometedor en términos personales, pero no me parece un político que tenga, digamos que, esa voz de mando, esa imagen, esa, digamos, ese arquetipo idóneo al cual va a tener, o digamos que la persona va a tener y sentirse representada con él. O sea, no es un comunicador político como tal. Por ejemplo, Alan García lo era. Ah, ¿Entiendes? definitivamente, Alan García sí lo era. con el nivel de facilidad de palabra que tenía, claramente podía convencer a cualquier cosa de que blanco era negro y negro era blanco. Sí, pero volviendo al tema, me parece que Dina Boluarte, Wilfredo Corima y este grupo de empresarios digamos que se aprovechan evidentemente del pueblo para intentar llegar al poder a través de diversos mecanismos, ¿no? Claro, yo decía más lo del perfil bajo en cuanto a recursos, porque si estás representando a ver, una ciudad que no es muy avanzada tecnológicamente, económicamente, que tiene problemas de saneamiento, problemas básicos, ¿no? Necesidades básicas, alimentación, si es una desfachatez total demostrar que tienes millones de millones de millones y te los puedes poner en la mano cuando no estás organizando bien, o sea, en vez de enfocarte en demostrar cuánto tienes, enfócate en demostrar que puedes hacer que tu pueblo tenga, el pueblo que tanto te importa, ¿no? A eso es a lo que he ido con esa idea, ¿no? Efectivamente. Y no solamente eso, sino que si ella representa al pueblo, tal como lo presentan los movimientos a los cuales ella representa, como Wari Yacta, como te digo, estos repositorios comunicacionales o medios audiovisuales como, bueno, me parece que hay otro que se llamaba Yacta, como te decía. Ujú. Bueno, si ella representa estos movimientos en sí, debería tener la transparencia necesaria para mostrarse tal cual es y no querer representar algo que no forma parte de su, digamos que de su repositorio tanto académico
como profesional y etcétera, ¿no? Porque en realidad está mostrando una imagen con la que probablemente vaya a ser un repudio hacia la sociedad como ya lo está haciendo, ¿no? Porque en realidad, sí, totalmente. en realidad ni el mismo Perú Libre le da respaldo. Y eso eso se sabe evidentemente desde que ocurrió la vacancia de Pedro Castillo, pero se acrecienta aún más con este tipo de situaciones en las que se ve envuelta, ¿no? Pero en fin, eso ha sido todo por hoy. Ya ha sido algo interesante sobre lo cual hemos podido hablar. Sin embargo, el tiempo no da para más. Así que nos veremos en una próxima edición. Esta ha sido una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como CRTV, nos puedes ver a través de VHTV por Cable Más, VES TV por VES Cable y nos puedes seguir en el portal La Abeja y Conectados TV. Esto fue Habla P.